Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Bienvenidos todos los que están conectados y los que se van a estar conectando en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Espero que estén bien en sus casas, que estén bien resguardados. Gracias por acompañarme. Gracias por estar en este lugar. Quiero pedirles primero que se queden con nosotros hasta el final. El estar conectados, el estar asociados a una comunidad cristiana en este tiempo es sumamente importante. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, pero necesitamos escucharla, no solamente escucharla por lo que algunos dicen, cosas interesantes, sino tener una forma, una doctrina, una manera de ir entendiendo, y en el caso de cada iglesia, ver lo que cada pastor ha sentido para su grey que debe ser resaltado. El Refugio de Vida es una familia de Dios, es una familia que busca y ama a Dios. Te animo a que sigas conectado con nosotros hasta el final a través de todas nuestras redes sociales. Estamos por Facebook, estamos por YouTube. Permítanme orar antes de seguir, poner todo esto en manos del Señor y pedirle a Él que nos pueda guiar. Señor Jesús, bendito Espíritu Santo, te doy gracias por este día maravilloso que tú nos has dado. Te pedimos por el acompañamiento de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros y para este tiempo, Señor. Que tú puedas revelarte a través de tu palabra, que puedas revelar tu conocimiento, puedas revelar tus planes, tus diseños, Señor, a nuestras vidas y que eso nos haga cambiar. Gracias por todo lo que están haciendo este esfuerzo. Yo te pido en esta hora por la internet que estamos usando, no solamente la mía, sino la que todos están usando para conectarse, que pueda funcionar debidamente. En el nombre poderoso de Jesús te lo clamo y que todo lo que hoy se hable sea para tu gloria. Amén y amén. En este corto tiempo que vamos a compartir, que vamos a estudiar juntos la palabra, vamos a seguir hablando acerca de los últimos tiempos. Vamos a tomar de allí un tema sumamente interesante que me lo han pedido y que indudablemente está en la palestra de lo que está pasando hoy en día. Hace poco de repente volvió a aparecer. Y yo quisiera tocarlo, y como es un estudio bíblico vamos a ir lento, vamos a ir con una cantidad de datos que usted necesita conocer y que vamos a necesitar para poder darle contextura, fondo a lo que vamos a estar hablando. El tema al cual quiero referirme es ¿por qué la reaparición del fenómeno ovni en este tiempo particular? ¿Por qué la reaparición del fenómeno ovni en este tiempo particular? Para introducir al tema, quería tocar primero la realidad del fenómeno alienígena a través de la historia. Tenemos que ser conscientes que de lo que vamos a hablar es un tema que se ha desarrollado o que se ha planteado en muchos tiempos de la historia. Quiero darles algunos datos que estuve recopilando, por supuesto que no son ni cercanamente exhaustivos, que son datos solamente puntuales para que nos vayamos dando una idea de dónde viene todo este fenómeno. Inclusive hay registros del año 392 antes de Jesucristo. El ejército de Alejandro Magno aseguraba haber sido perturbado por objetos que volaban por encima de ellos. En el año 1716 después de Cristo, el famoso Edward Halley, el hombre que le puso
nombre al cometa, al famoso cometa Halley, vio objetos aéreos inexplicables. En 1990 en los Estados Unidos, miles de personas vieron una misteriosa nave en forma de tabaco que sobrevolaba el estado de California. Fue visto por muchas personas en diferentes lugares de ese estado. El avistamiento fue a gran altura. También quiero que recuerdes aspectos y cosas que vamos a ver un poquito más adelante acerca de las culturas antiguas, incluyendo la cultura egipcia y las culturas precolombinas que se desarrollaron en Centroamérica y también en Sudamérica, en el Perú, en México, en Guatemala, etc. Entonces, ¿por qué no hablo sencillamente de ovni, sino que le he puesto la palabra fenómeno? ¿Por qué es un fenómeno? Bueno, tiene que hablarse de fenómeno porque el tema ovni o platillo volador o como sea, tiene que ver o incluye mucho más allá que los avistamientos de platillos voladores o de luces que se mueven en el cielo de una forma irregular o que hacen cosas que las leyes físicas no nos permitirían a nosotros hacerlas. Entonces, es un fenómeno mucho más amplio. Ustedes habían escuchado el término encuentros cercanos del tercer tipo. ¿Se acuerdan? Inclusive hay una película muy famosa de los años 80 por allí que se llamaba Encuentros cercanos del tercer tipo y donde este fenómeno tuvo mucho auge. Pero en los encuentros cercanos del tercer tipo que han sido registrados tiene que ver con abducciones, secuestros y desapariciones. Estos platillos voladores han sido vistos y registrados en obras de arte, en petroglifos, en esculturas antiquísimas en casi todo el mundo. Por eso se le denomina fenómeno. Se cuentan por miles a lo largo de la historia la cantidad de avistamientos que se han tenido de los llamados por nosotros o mal llamados platillos voladores, pero que están relacionados con el fenómeno de los alienígenas o los extraterrestres. Inclusive en los Estados Unidos hay un famoso proyecto que fue clasificado que se llamó el Proyecto Libro Azul, que recogía todos los avistamientos de ovnis y que apenas ahora, ustedes vieron que fue anunciado con bombos y platillos, que se ha desclasificado, es decir, podemos entrar en esos archivos ahora a verlos y ellos nos han dicho que muchos de los avistamientos que ha tenido tanto la Marina de los Estados Unidos como la Fuerza Aérea se presumen eran objetos voladores no identificados, que es lo que significa literalmente la palabra ovni. También se han visto en Japón, en Alemania, en toda Latinoamérica y en Centroamérica. Hay una cantidad de hechos que son inexplicables por la vía natural y que se han tratado de ser representados por el fenómeno extraterrestre o por el fenómeno ovni. Disculpe si soy un poco tedioso y largo en esta parte, pero eso es lo que le va a dar contenido a lo que después creo que va a ser muy interesante. Por ejemplo, las pirámides de Egipto y de Centroamérica. Muchos dicen hizo para construir estas pirámides. Primero, las piedras que se movilizaron eran de un tamaño tan espectacular que aún con las grúas más modernas de hoy en día nos tomarían años tratar de hacer lo que ellos hicieron en esa época. Además de las extraordinarias y precisas medidas que tenían esas pirámides con relación a los fenómenos astronómicos, es decir, la distancia al Sol, la distancia de la Tierra a la Luna, etcétera, etcétera, etcétera.
Hay mucho de eso en la literatura histórica. Por ejemplo, hay unas famosas puertas del Sol y de la Luna, unas puertas hechas por las culturas precolombinas, pero eran unas puertas tan precisas que el primer rayo del Sol pasa precisamente por dentro de esa puerta o a través de esa puerta, y por la puerta de la Luna el primer rayo de la Luna pasa a través de eso. ¿Cómo se logró eso cuando no había ni los instrumentos de precisión que tenemos hoy en día, ni la forma de observarlos con la precisión, valga la redundancia, que tenemos hoy en día? Las famosas líneas de Nazca en el Perú, un fenómeno que son unas líneas que vistas desde tierra no nos dicen nada, pero cuando subimos en un avión o vamos desde el aire, adquieren unas formas extraordinarias de animales, de aves, etc. Y el otro fenómeno es que son líneas precolombinas, pero que no han sido nunca borradas ni por el desierto ni por la erosión, sino que esas líneas siguen permaneciendo. Hay monolitos, escuche esto, de 25 toneladas, es una sola piedra pesa 25 toneladas y fue colocada por las culturas antiguas en montañas. Hoy en día se han tratado de bajar y necesitamos unas grúas tan especiales y unos procesos de ingeniería tan modernos que no nos explicamos cómo en la antigüedad lograron subir esa piedra a esas alturas. Entonces, todo esto va configurando un fenómeno. Usted inclusive puede ver que estamos llenos en la televisión de películas que nos hablan a través de eso, en canales teóricamente o aparentemente sumamente serios, como por ejemplo el Discovery Channel. Discovery Channel tiene uno de los programas más famosos y más vistos, se llama Alienígenas Ancestrales. Se habla de todo este fenómeno a través de la historia. Ahora, déjenme darle algunos otros datos y algunas cosas que son importantes. ¿Se acuerda que hace un par de miércoles también hablamos de lo que el Papa ha estado hablando últimamente? Y hay una expresión que el Papa está usando. Digo el Papa como un prelado, como alguien que tiene autoridad no solamente eclesial, sino una autoridad de jefe de Estado, donde está hablando del nuevo orden mundial y está hablando de un mundo universal, no de un mundo global, que es lo que tiene que ver con la humanidad, como preparándonos para nosotros entender que no estamos solos en la tierra, sino que somos parte de una comunidad universal que involucra indudablemente gente e inteligencias extraterrestres. Otro dato, los observadores de OVNI no fueron personas necesariamente mental y emocionalmente perturbadas. Eran gente común y corriente, fueron observadores comunes y corrientes que observaron los fenómenos. Lo otro interesante es que muchas de las observaciones fueron observaciones simultáneas, es decir, primero mucha gente veía el fenómeno y lo otro es que la gente lo veía, pero estando en lugares diferentes, probablemente en una misma ciudad, pero no en un mismo lugar. Y desde diferentes ángulos de la ciudad se observaba el fenómeno. Y con eso se rompe uno de los mitos simplistas para explicar esto, que es la psicosis colectiva. Es decir, que uno diciéndole a otro se fueron psicoseando y de repente comenzaron a ver cosas que no eran reales, pero que en la mente de ellos pensaban. No, usted se va a dar cuenta que esto sí es real. Y aquí va a comenzar a moverse un poco la cortina para que usted tenga el panorama. Es decir, nosotros como estudiantes de la palabra no podemos ser tan cerrados, no podemos decir, no, es un fenómeno diabólico, yo ni lo voy a ver, ni lo voy a estudiar. Está bien, no vamos a profundizar en él porque necesitamos tener unos conocimientos básicos para entender el fenómeno y para entender cómo responderle y para alertarnos, porque lo interesante, vamos a volver a la pregunta, ¿por qué en esta época está resurgiendo el fenómeno?
Quiero hacer un paréntesis acá. Mi hermano era muy aficionado. Nosotros, mi hermano y yo dormíamos en un solo cuarto, en mi casa, y él durante una época compró mucha literatura que tenía que ver con los ovnis. Era muy aficionado, aunque gracias a Dios nunca se involucró en ninguna secta extraterrestre, de las cuales les voy a hablar, pero sí estuvo muy interesado en el tema y era un tema de conversación entre los jóvenes de la época. De hecho, la primera vez que él asiste a la iglesia, que era en la casa del pastor, donde nosotros creímos, la forma de invitarlo fue decirle, mira, hay un lugar ahí donde hablan de extraterrestres. Y mi hermano, pues atraído por el tema, fue allá y ahí recibió la palabra y aceptó al Señor Jesús. Entonces, bueno, por decirle, Dios usa todas las cosas. Entre un 40 y un 50% de las personas dicen creer en el fenómeno ovni, pero un porcentaje mucho más alto afirma creer en la posibilidad de que hay vida y hay civilizaciones inteligentes y superiores a nosotros intelectual y espiritualmente que habitan fuera de esta tierra en lugares que nosotros desconocemos. Se han enviado mensajes, escuche esto, se han mantenido antenas en constante estado de recepción por años y nunca hemos recibido del espacio exterior un mensaje que nos haga concluir de manera clara y concisa de que alguien está tratando de comunicarse, de que una civilización inteligente está tratando de hablar con el ser humano. Hay una fuerte relación, y esto es sumamente importante, y esta relación es oculta y es desconocida entre el fenómeno ovni y sectas satánicas y de la nueva era. Quiero que tenga esto en mente, hay una fuerte relación, y ahí, aquí se abre un poco más la cortina, porque ¿qué tiene que ver el estudiar un fenómeno que puede ser un fenómeno astronómico? ¿Por qué se empieza a ligar con sectas que adoran algo? ¿Por qué se empieza a ligar con las tinieblas? Se ha tratado de hacer coincidir, y esto también es tremendamente importante, acontecimientos bíblicos como argumentos para la existencia del fenómeno extraterrestre. Quiero definir por un momento qué es fenómeno ovni o fenómeno extraterrestre. Y significa el contacto directo, o es como nosotros lo vamos a definir por conveniencia, es el contacto directo de civilizaciones y seres de otros mundos más ascendidos y superiores espiritualmente y en inteligencia con seres humanos. Esto es lo que el grueso de la gente llama el fenómeno ovni. Volvemos a la palabra. Voy a tocarles solamente algunos hechos que la gente toma fuera de contexto de la palabra de Dios y dice, ahí está el ejemplo de que todo el tiempo ha habido contactos ovnis o contactos extraterrestres. Número 1, cuando Josué detiene el sol. Dice, eso fue hecho a través de los extraterrestres. Segundo, los arrebatamientos. Hubo dos personajes en la Biblia que nunca vieron la muerte directa. Fueron Elías y Enoc. Dice la palabra que ellos fueron arrebatados estando todavía vivos. E inclusive cuando Elías es arrebatado, se describe que fue arrebatado en un carro de fuego. Entonces ellos dicen, ahí está, eso fue un platillo volador, un ovni que se lo llevó. Muchos dicen que Jonás no fue tragado por un pez tal como lo relata la Biblia, sino que era un ovni que estaba debajo del mar y que se lo tragó o lo capturó y lo mantuvo allí durante 3 días. Después otros dicen que la estrella de Belén era realmente un platillo volador o una nave extraterrestre que guió a los 3 reyes magos y que puntualizó el lugar donde iba a nacer Jesús. Esta onda, porque es una onda,
de querer atribuir. Por ejemplo, otra cosa que le atribuyen mucho al fenómeno ovni fue las 10 plagas. Dice que esos fueron los extraterrestres y la liberación de Israel. Y usted verá muchos dibujos donde cuando se abre el Mar Rojo, inclusive muere todo el ejército de Egipto, entonces aparecen ovnis arriba matándolos o haciendo cosas extrañas. Y entienda algo, todas las referencias que usted puede encontrar en esta bendita palabra de Dios, primero, quiero que entienda, lo que está escrito acá es la verdad y yo lo creo. Y fue la verdad hace 4000 años y sigue siendo la verdad hoy en día y yo lo creo. Entonces, si la Biblia me dice que algo pasó de la manera como pasó, eso es lo que yo creo. Tratar de adaptar o de llegar a conclusiones por algo que yo veo no es lo adecuado, es más, es casi que es satánico, inclusive atribuir que son cosas, que hay cosas que son sobrenaturales y que la palabra de Dios atribuye directamente a esos fenómenos y atribuírsela como consecuencia de la actuación de seres humanos o no, humanoides o no, pero son seres físicos y de naves, es contradecir la palabra de Dios. Fíjense una cosa, Apocalipsis 12:3. Quiero leer algo por un momento. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, wow, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí está hablando indudablemente de la caída de Satanás. Pero uno pudiera agarrar este tipo de pasajes donde hay cosas simbólicas y atribuírselo al ovni y decir que ese dragón escarlata era una nave que estaba alumbrando de color rojo, que lo que se veían eran otras naves, que esa era una nave nodriza y después había otras naves consecuencia de esa nave nodriza, etcétera, etcétera. La palabra usa muchos símiles, la palabra usa muchas cosas para explicar. Apocalipsis está lleno de símiles porque Juan tuvo visiones que no lograba explicar con cosas que él tenía en la mano en aquella época. Entonces tenía que explicarlo con cosas que él observaba. No podía decir esto era un avión o esto era un centro comercial o esto era un edificio, porque esos conceptos no existían en la época de Juan. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, otra cosa, esto escúchelo bien, porque es sumamente interesante. El 95% de los casos, el 95% de los casos, de lo que llaman encuentros cercanos del tercer tipo, que han sido registrados, fueron registrados, y escuche esto, como perturbadores física, mental y emocionalmente para todos aquellos que estaban directamente involucrados. Esto fue un estudio que se hizo, se agarraron unos 200 o 300 casos de abducciones momentáneas, de secuestros momentáneos, de encuentros cercanos con extraterrestres, y todas esas personas sufrieron daños o psicológicos o emocionales o aún daños físicos, terminaron quemados, terminaron con niveles altísimos de radiación. Y eso es interesante. ¿Por qué encontrarnos con alguien inteligente, con alguien que quiere hacer un bien, normalmente termina siendo en deterioro o en detrimento de los seres humanos que tuvieron contacto con esas personas o con esos personajes? Entonces, aquí viene la pregunta. Aquí vamos a comenzar a desvelar el fenómeno. ¿Okay? ¿Hacia dónde nos ha conducido todo esto? ¿Hacia dónde nos ha conducido? Escuchen, siempre que vamos a analizar un hecho, un evento o algo, tenemos que analizar a fondo los frutos que esto produce para conocer el origen y las intenciones del fenómeno. Entonces, yo acabo de darle primero un paseo. No estoy negando que todo lo que dije era verdad. No estoy negando ni que gente lo haya visto, ni gente haya tenido experiencias, ni gente pueda sinceramente contarnos encuentros o visiones o
o avistamientos, no visiones, avistamientos de este fenómeno. Yo no estoy en contra de nada de eso, ni niego que la gente los haya realmente visto, pero entonces, ¿cuál es la intención de que esto aparezca? ¿Cuál es la intención? ¿Qué hay detrás de todo eso? Yo personalmente nunca los he visto, así que yo no puedo decir yo lo he visto, ¿ok? Entonces, primero, toda esta gente que no solamente ha tenido el avistamiento, sino que poco a poco ha ido involucrándose en este fenómeno, se ha estado desviando de la adoración del Dios verdadero hacia la exaltación de otros dioses con D pequeña. En las culturas más antiguas, inclusive, escuchen, se tenía el concepto del Dios creador de todos los dioses. Había un Dios creador de todos los dioses. Pero este Dios, que era el creador de todos los dioses, no era el Dios que se le adoraba, sino a los dioses creados por ese Dios. Entonces, muchos de estos fenómenos o muchas de estas cosas que aparecieron en culturas precolombinas que generaron la adoración a diferentes dioses, porque al ellos no saber definir quién era el que los ayudaba, comenzaron a crearse dioses, estatuas y cosas, algunas con apariencia animal, otras con apariencia de gente extraña o de personas extrañas, y terminaban adorándolas porque ellos consideraban que esa gente les había ayudado, que ellos estaban ascendidos muy por encima del nivel espiritual que ellos manejaban en aquel momento. Acuérdense, inclusive Pablo, una vez cuando entra en el pabellón de los dioses griegos, hay un lugar donde dice al Dios no conocido. Y cuando él ve, él dice, wow, qué bueno, a este Dios que ustedes adoran, pero que no conocen, es al Dios que yo le vengo a predicar. Y eso es lo que usó Pablo, para predicar al Dios verdadero. Esta misma estrategia, esta estrategia es muy antigua, no es la estrategia que usa la Iglesia Católica. Finalmente, ¿qué ha hecho la Iglesia Católica? Ha disminuido al Dios verdadero, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para darle preponderancia a un pabellón de santos, a un pabellón de deidades que están por debajo, pero que aparentemente por su bondad tienen la capacidad de entender más al hombre, porque el Padre que nos creó no nos ama tanto como los santos nos aman, y tiene poder para acceder a ellos y entonces ellos comunicarse con nosotros. Eso es un desvío de la palabra. Lo mismo es en la santería. Los santeros dicen creer en Dios, pero realmente ¿en qué Dios creen? En el Obatalá, en todas esas cosas, en todos esos pequeños dioses y santos. Entonces, ¿qué dice segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14? Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso yo les digo, no importa si hemos visto o alguno o he escuchado que gente ha visto, claro que lo he visto, porque son fenómenos que el diablo ha producido, se ha encargado de reproducir. Quiero que escuche esto con mucho detenimiento. En Mateo capítulo 4, versículo 8, relata una parte de la tentación de Satanás sobre la vida de Jesús. Dice así, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. No describe el monte y nosotros no sabemos a qué monte le llevó, pero dice que desde ese monte él le mostró, escuche, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré. El diablo estaba diciendo allí dos cosas. Primero, que todo le pertenecía a él, pero segundo, que todo lo había creado él, que todo el diseño del sistema de los reinos del mundo lo había creado él y por ende le pertenecía. ¿Y por qué habla de la gloria de ellos? Wow, por eso decimos los egipcios, ¿cómo entendieron eso? Los incas, los mayas, ¿cómo entendieron para poder fabricar lo que fabricaron? Bueno, porque el diablo les ayudó, pero les ayudó con un fin de que lo adoraran a él, de quitar la vista hacia el verdadero Dios, hacia el Dios que ellos podían ver en las estrellas,
dice Romanos, que la creación habla de las maravillas de Dios. Si ellos hubieran inquirido en la naturaleza, en lo verdadero, ellos hubieran entendido, porque sabe, el diablo usa la necesidad que hay dentro del hombre de siempre buscar algo superior a él. Necesitamos entender que hay alguien por encima de nosotros que es superior, y eso nos da paz a nuestra vida. Y el diablo lo ha usado. Entonces él dice, la gloria que ellos tienen también es mía, porque yo hice que ellos tuvieran esa gloria. Cuando uno dice, ¿cómo hicieron para que una piedra de 25 toneladas fue movida? No sé cómo lo hicieron, ni voy a especular, pero que Dios los ayudó. ¿Cómo hicieron las líneas de Nazca para que se vieran desde arriba? No lo sé, pero que de que fueron ayudados, porque en aquella época no había aviones, no había la forma de volar y de ver desde arriba. Y si usted ve, eso está en una llanura, había montes alrededor, donde alguien desde un monte podía decir, bueno, hazlo acá, hazlo más allá, dibújalo de esta manera. No, eran llanuras. ¿Ok? Escuche bien esto. Y fíjense cómo la Biblia va revelando. Dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran ladrón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. E Isaías 36 dice, profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Y aquí quería llegar. Y la serpiente que vuela. Ya Isaías está hablando de la serpiente que vuela. ¿Por qué hago referencia a la serpiente que vuela? Toda Mesoamérica y parte de América del Sur tuvieron un dios que lo llamaron de diferente manera en sus culturas, que era, ellos adoraban a la serpiente alada. Ese era su dios. Era el dios máximo de su pabellón de dioses, la serpiente alada. Primero, ¿por qué una serpiente? Bueno, ¿se acuerdan que Satanás se mostró con una serpiente y hay una maldición sobre el animal serpiente? Hay una maldición sobre eso. Y Satanás se presenta como serpiente. Pero también porque Isaías la llama la serpiente voladora desde la época de Isaías. ¿Sí? Entonces, hay toda una trama que el diablo fue diseñando. Acuérdense que esta trama es antigua. Esta trama él la va a diseñar y en las conclusiones vamos a ver el por qué él la diseñó de esa manera y por qué aparece el fenómeno ahora, que esto es lo que es muy, muy interesante. Ahora, vámonos un momento a Romanos, y aquí sí tenemos que leer Romanos capítulo 1, versículos 20 en adelante. Vamos a leer más o menos hasta el versículo 25. Dice, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Él. Acuérdense que inclusive, hablando de Egipto y hablando de estas culturas, especialmente la de Centroamérica y América del Sur, que fueron precolombinas, tenían una cultura religiosa amplia y profunda, tenían sacerdotes, había sacrificios no solamente de animales, sino hasta de seres humanos. Acuérdense los sacerdotes que se enfrentan a Moisés, los sacerdotes de Egipto. Acuérdense que Egipto adoraba más o menos unos 9 o 12 dioses. Acuérdense, y Dios fue en las plagas yendo contra cada uno de esos dioses quebrantando el poder. Uno de los dioses era, por ejemplo, el río Nilo, y fue la primera plaga donde Dios convirtió en sangre el río Nilo. Muchos ahora dicen que no, que eso fue un volcán que hizo erupción y entonces la tierra se removió y los rojos salió y se pusieron. Bueno, pueden darle toda la explicación que quieran. La pregunta es, ¿y por qué en ese momento? ¿Y por qué en el tiempo que Moisés lo determinó? Esa es la gran pregunta. Entonces, dice, las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Escuche, desde la creación del mundo. Es decir, nadie va a estar justificado, nadie va a decir, no, es que a mí nadie me dijo,
No, porque si tú observabas con detenimiento, podías ver a Dios en lo que el cielo, por eso dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, dice Romanos, que no tienen excusa. Y fíjense lo que dice esto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Con una ayudita del diablo, con una ayudita de conducirles, de enseñarles algunas cosas, de mostrarles algunas cosas. Inclusive, hay un tema que no toqué. Hay una parte en Génesis que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran apetecibles, se acercaron a ellas y engendraron hijos e hijas, que fueron los gigantes de aquel tiempo. Y muchos dicen, bueno, esos hijos de Dios eran ángeles, eran seres angelicales. O otros dicen que eran extraterrestres. Bueno, déjenme explicarles algo. Ángeles directamente no podían ser, porque la palabra dice que los ángeles ni se dan en casamiento ni tienen relaciones sexuales. ¿Okay? Ahora, entienda que hay casos de casos. Por ejemplo, el anticristo va a ser un hombre, pero va a ser totalmente poseído en su cuerpo, alma y espíritu por el diablo. Entonces los demonios pueden poseer. Y fíjense que estos gigantes que salieron de esa relación que muchos piensan fueron los hijos de Caín con hijas de la generación de Abel, donde Dios los había separado, esos gigantes en toda la palabra nunca aparecen apoyando al pueblo de Israel. Siempre era un problema para Israel. Siempre la gente que luchaba en contra de Israel. Eso es interesante. Pero déjenme seguir leyendo Romanos 1:22. Procesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres. ¿Quiénes son los dioses? Bueno, hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Por qué nombres reptiles? Por las serpientes y por otros dioses que tenían en aquel tiempo, por lo cual Dios también los entregó en la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Entonces, Isaías 27:1 dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa. ¡Wow! ¿Por qué le llama serpiente veloz y serpiente tortuosa? Vuelve a darle dos características de serpiente y matará al dragón que está en el mar. Ahora, aquí quiero decirles algo que va a ser para ustedes muy interesante y muy revelador. Se han creado sectas terribles, enraizadas con demonios. Voy a un testimonio personal y sumamente importante. Hace muchos años en la iglesia donde yo pastoreé, había una persona que un día quiso hablar conmigo. Ella era, primero, para darle un background, por supuesto voy a mantener en confidencia el nombre de la persona, pero para darle algunos datos, por supuesto era una mujer, y ella trabajaba en aquel tiempo en PDVSA en una secretaría ejecutiva, es decir, no era una persona sugestionable, no era una persona ignorante, una persona de una cultura y de un conocimiento amplio. Ok, ella empezó a hablar conmigo y comenzó a hablarme de una secta donde ella se involucró. Y en la secta ellos adoraban a los extraterrestres.
Y comenzó a relatarme una cantidad de cosas que no puedo relatarles por este medio, en este momento, pero le voy a decir 2 o 3 cosas que ella sí me relató. La primera, que ella viajó, hicieron un viaje, ella más 7 personas a Perú para ver las famosas líneas de Nazca, solamente para ver. Y de allí ellos a través de unas invocaciones se comunicaban con lo que llamaban maestros ascendidos, que eran extraterrestres y que le daban instrucciones de vida y quienes a ellos adoraban. Ella me decía que estando en el cuarto del hotel, ella con los 7 vieron literalmente un platillo volador ponerse enfrente del balcón, observarlo por varios minutos y después eso desapareció, pero ella lo vio. Entonces yo le dije, yo estaba haciendo un seminario en aquel tiempo, y yo no, todo esto lo tienes que contar. Pero después me siguió contando y me dijo, mira, aquí hay algo interesante, de esas 7 personas, 8 personas, no recuerdo exactamente, que fue, eso pasó hace 3 o 4 años atrás, la única persona que está viva soy yo. Todos los demás murieron o por una enfermedad terminal o trágicamente en diferentes tipos de accidentes y yo permanezco viva y en ese momento ya se quebró y comenzó a llorar. Y ella me decía, y yo sé que yo estoy viva porque yo creí en el Señor. Lo otro que ella me contó es que ella no podía tener hijos. Entonces, a través de una serie de advocaciones y de invocaciones, le dijeron que sí, que se uniera con un hombre que iba a tener un hijo, pero que ese hijo era de ellos, no era de ella. Y efectivamente ella tuvo un hijo, y nació un hijo precioso, un varón, pero este niño fue autista o era autista y de un grado de autismo el más elevado que había. De hecho, él iba a la iglesia en el tiempo que él comenzó ahí, que yo lo conocí muy pequeño, muy bebé. El niño no hablaba, pero a través de la convicción de esta mujer, de la fe de esta mujer, ya ella partió con el Señor, ella está en el Señor. Pero este niño del que yo les hablé no solamente fue liberado, sino que este niño cumplió con su bachillerato, se graduó con honores, en la Universidad Central de Venezuela como un odontólogo y hoy en día vive en un país fuera de Venezuela ejerciendo la odontología totalmente libre de esa enfermedad incurable o de esa condición, porque no es enfermedad, disculpen, que se llama autismo. En esa condición ya está con una pareja, todavía no está casado, pero ya tiene su novia y wow, yo digo, qué tremendo es Dios cambiando vidas cuando Dios nos saca del lodo. Entonces, quiero terminar, quiero ir aterrizando con lo siguiente. Lo otro interesante es que esta va a ser una de las explicaciones del rapto de la iglesia. Por eso es que está apareciendo en este tiempo, porque estamos acercándonos al tiempo del rapto y las tinieblas no es que lo saben, pero lo intuyen. Cuando sea raptada la iglesia, van a tener que dar una explicación medianamente creíble. ¿Y qué van a decir? Que fuimos abducidos o quitados. Probablemente esa sea una de las explicaciones que se dé. Ahora, no quiero dejarles con esta duda. Muchos de ustedes pueden hacerse la pregunta. ¿Podemos contestar bíblicamente si hay vida inteligente fuera de nuestro planeta? Ahora, fíjense cómo se lo voy a contestar. Le voy a dar 2 datos. Hay 10.000 estrellas, escuche, potenciales sistemas planetarios, 10.000 estrellas por cada grano de arena en el mundo. Usted entiende la vastedad de este universo. 10.000 estrellas. Cada estrella puede tener cientos de planetas. 10.000 estrellas por cada grano de arena. Entonces, ¿cuál es la respuesta de que si bíblicamente pueden existir? Bueno, la respuesta es no sabemos, no lo podemos contestar. ¿Por qué? Primero, porque la Biblia no responde a esto. Y otra cosa, la Biblia no se ocupa de esto. No trata de explicarlo o de no explicarlo. Sencillamente deja el tema así, no lo explica. Dios no está interesado en que nosotros entremos en aquel tema
por un tema de conocer, de saber. ¡Wow! ¡Qué interesante fenómeno! No, no nos interesa. Lo que nos interesa son los frutos que hasta el día de hoy este fenómeno ha traído a la tierra. Ahora, la otra pregunta, vamos a hacernos preguntas un poco lógicas. Si existen, ¿por qué no se han comunicado con nosotros? ¿Será que se esconden? ¿Por qué han decidido viajar miles de millas, miles de años luz viajando a la velocidad de la luz hacia la Tierra? Solamente para que los veamos, para dar unas vuelticas, hacer unas cosas y después irse. O para venir y abducir de vez en cuando una vaquita o de vez en cuando algunas cosas. ¿Tiene algún sentido lógico de acuerdo a nuestra inteligencia, lo que nosotros hemos entendido hasta el día de hoy? Inclusive hay esfuerzos, hay un esfuerzo muy particular que es, hay 5 millones de usuarios en un proyecto para buscar vida extraterrestre, 200 países, más de 50.000 horas computador, recursos ilimitados, antenas, procesadores, microprocesadores, microscopios modernos, y nadie ha recibido ninguna señal. Y esto de intentar ver nos recuerda un poco Génesis capítulo 11, la famosa torre de Babel. El problema no estaba en la torre, estaba en la motivación para hacer la torre. Entonces, cuando yo estoy motivado a tratar de estudiar un poco este fenómeno, tengo que tener cuidado, porque el único que merece adoración es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el único extraterrestre, porque Él está fuera de esta tierra. Él domina el universo y llena con su gloria toda la tierra. Es el único que merece adoración. Ningún otro ser creado merece ser adorado o merece que nuestras almas y nuestro espíritu se vuelque a conocerlos y a entender de ellos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Número 1, el fenómeno es parte del engaño que se está tramando para estos últimos tiempos. Su diseño es ancestral, pero perfectamente encaja en todo lo que está pasando en la Tierra. Número 2, vamos hacia un mundo que llama a todo un mundo diferente con contacto alienígena, tratando de quitar al Dios de la creación, sustituyéndolo por una nueva mentalidad. Inclusive se acuerdan en los años 70, 80, se llamó que estamos entrando en la era de Acuario, donde tenemos que tener una mentalidad abierta, creer en todo, en cuanta cosa podíamos creer, que todo lo que se le ocurriera a un ser humano, eso podía ser verdad, que las relaciones sexuales tenían que ser absolutamente abiertas, que la gente nace siendo homosexual cuando la Biblia dice que tú no naces, que no hay un gen homosexual, sino que tú te vuelves homosexual. Y eso es todo un tema que podríamos hablar años. Lo tercero es que se vendrán señales en los cielos, pero que van a ser producidas por Dios. Y que todo este fenómeno ovni va a encajar en las artimañas que va a usar el anticristo y en lo que llaman el nuevo orden mundial. Entonces, wow, de repente se nos revela todo el panorama. Entonces la gran pregunta, bueno, pero hay extraterrestres, no lo sé. Si hay vida inteligente, no lo sé. ¿Qué sabemos hasta ahora? Nunca se ha comunicado con la Tierra. Hasta ahora no se han comunicado. Bueno, pero es que ellos se comunican telepáticamente, ellos se comunican espiritualmente. Bueno, entonces telepáticamente que creeremos en ellos, porque no hay ninguna evidencia. Lo que sí hay evidencia de parte de Dios, lo que sí hay evidencia de su existencia, como dice el Romano, todo lo invisible de Dios se demuestra en la misma naturaleza, en los fenómenos que vemos. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo encajamos este fenómeno con todo lo que estamos estudiando como parte del desarrollo de las estrategias diabólicas y satánicas de los últimos tiempos. Pero wow, ¿cuánto tiempo que tenemos que dedicar a estudiar esto? Lo estrictamente necesario. Hay que ver programas acerca de esto. No es necesario ver ningún programa. No es necesario comprar libros, no es necesario
necesario adentrarnos, porque hay mucha basura de libros. Está un escritor español que se llama J.J. Benítez, que tiene no sé cuántos libros escritos acerca de los extraterrestres, el famoso proyecto Caballo de Troya, y estupideces y locura, diciendo que Jesucristo era un extraterrestre, etc. Eso no hay ni que verlo, eso hay que desecharlo en el nombre del Señor. Nosotros creemos en lo que creemos aquí, en la verdad de Dios está en lo que nosotros realmente creemos, está en lo que nos basamos, está en la seguridad de que nosotros vamos a encontrarnos con Cristo en el cielo, que vamos a tener una vida fuera de esta tierra, que vamos a estar juntamente con Él. Pero esto no tiene nada que ver ni con maestros ascendidos ni con nada de esto. Dice la palabra que aún los escogidos podrán llegar a ser engañados. Entonces, usted lo ha escuchado, entonces ahora está claro. Si tiene alguna pregunta, hágamela saber, yo la voy a ir contestando. Escúcheme, si este mensaje fue de bendición para tu vida, que yo espero que haya sido de bendición, quiero pedirte algunas cosas. Número 1, compártelo. Por primera vez, bendito y gloria sea a nuestro Señor. Al nosotros compartirlo, al buscar que otros lo vean, eso es bendición para otros. Coméntanos lo que te ha parecido. Si hay alguna observación, nosotros estamos abiertos a eso. Cuando usted entra en el Facebook, inclusive en Twitter, en YouTube, dale a me gusta. ¿Eso qué va a hacer? Que esos videos puedan ser compartidos más veces. Queremos que la palabra de Dios llegue a más vidas. Esto es una de las herramientas que Dios escogió para este tiempo, para esparcir la palabra de Dios. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Muchos dicen que es diabólico esto de estar en la casa. Bueno, yo no sé si es diabólico o no, pero vamos a usar las herramientas que tenemos. Lo otro, si tú entraste tarde a esta conexión, o si estando en la conexión no lograste verla completa porque el internet se cayó o no lograste acceder, por favor recuerda que este video quedará grabado aquí en Facebook y usted posteriormente lo va a poder ver. Y si te cuesta entrar a Facebook, si te cuesta muchos megas, el video también va a ser grabado en nuestro canal de YouTube. Allí vas a poder ver todos nuestros videos. Entra a ese canal, por favor. Y si entras, dale a la campanita de suscríbete. Dale al cuadro rojo, suscríbete. Eso va a bendecirnos. Eso va a hacer que el video sea más publicado por el mismo YouTube. Activa la campana. Además, vas a recibir avisos si se te olvida de todo lo que vamos a estar hablando. Ahí vas a recibir tus avisos de que hay nuevos videos, nuevas cosas a las cuales tú puedes acceder. Es nuestro deber, amado, ocupar todos los espacios que podamos con la bendita palabra de Dios, con la verdad de Dios. Hay que sustituir las mentiras del diablo con la verdad de Dios. Amén. Y recuerde esto, que es nuestro lema. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios les bendiga y que tengan una noche extraordinaria. Les amo. Saludos de mi esposa, de mi hijo Santiago y de la pastora Ceci. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Bye.